Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos y un agradecimiento muy especial a todos y todas ustedes por la atención, por estar aquí, y a los organizadores del evento, al IPSER, al Comité Intergremial y a todos quienes han colaborado con esta iniciativa que esperamos sea, redunde en beneficio del trabajo que todos hacemos de una u otra manera por el desarrollo de la región, de nuestros pueblos y del mundo. Bueno, me han pedido, he preparado una presentación que lo que busca es tratar algunos de los temas esenciales y claves en lo que llamamos normalmente el proceso de desarrollo, que como bien lo entendemos no es solamente económico, sino que es también social, cultural y ambiental. El recorrido que voy a tratar de desarrollar tiene que ver con algunos temas, primero generales de América Latina, naturalmente algunos elementos de Colombia y finalizando con algunos elementos que hacen al desarrollo regional, en particular de Antioquia y del área metropolitana, llamémoslo así, del Valle de Aburrá y del oriente próximo antioqueño. He preparado, digamos, temas y una forma de presentarlo que trate de hacer énfasis en trayectorias y tendencias de mediano y de largo plazo, más que de temas puramente coyunturales, y que iremos viéndolos, como también ya lo mencioné, en esas dimensiones que van desde lo más general de América Latina hasta lo más local. En primer lugar, quería, analizar algunos de los temas que hacen al contexto económico de América Latina y las búsquedas y reformas, llamémoslas estructurales, que vivimos en los últimos 30 años. América Latina tuvo un desarrollo muy particular en el contexto universal después de la Segunda Guerra Mundial. Con un desarrollo, bastante dinámico en los años 60 y particularmente en los años 70, que luego veremos reflejados en alguna de la información. Pero los años 80 fue un momento de quiebre y de crisis en toda América Latina. La llamamos en la CEPAL la década perdida. Fue un momento de alta inestabilidad y para quienes lo vivimos de alguna forma, más consciente en aquellos años, recordaremos los años 80 como los años del ajuste estructural, ajuste en salarios, ajustes en políticas públicas, reformas de diversos tipos. Y hoy, de pronto, no lo sentimos tan fuertemente en forma afortunada y quizás podríamos decir, un poco en el extremo y fantasiosamente, que hemos logrado crear un conjuro frente a las crisis. El esfuerzo de los años 80 fueron esfuerzos de reestructuración en múltiples ámbitos de la vida pública, económica principalmente, buscando algo que fue muy doloroso, que fue el tratar de lograr una estabilidad macroeconómica. En muchos momentos, incluso en perjuicio o en detrimento de temas sociales. Entonces fue bastante duro y esta primera gráfica nos muestra algo de lo que vivimos, menos intensamente en Colombia que en otros países de Latinoamérica, pero que era supremamente grave en cualquier escenario de vida política, económica e incluso cotidiana. Inflaciones promedios de más de 1000% anual en el promedio latinoamericano. Los precios cambiaban
de la mañana a la tarde. Los salarios cambiaban de la mañana a la tarde. Hoy, naturalmente, frente a en una situación que ya llevamos alrededor de 10 años de bastante estabilidad en niveles de precios, tenemos que entenderlo como un logro en términos de políticas económicas y sociales, el logro de esa estabilidad. Colombia tuvo en aquellos años, frente al desastre, inflacionario que se vivía en Perú, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, tuvo unas inflaciones que para nosotros eran altas, de alrededor del 20 o del 30% anual, pero que en el contexto latinoamericano eran bastante bajas, y hoy tenemos inflaciones promedio latinoamericanas del orden del 6%, mientras Colombia está alrededor del 3 o 4%. Ese ajuste costó, como decimos, sudor y lágrimas. Parte de esa estabilidad, de esa búsqueda de la estabilidad, fue el equilibrio en las cuentas fiscales nacionales. Hoy tenemos una situación que, si bien no es óptima, todavía seguimos en el contexto latinoamericano teniendo unos gobiernos que viven al déficit, viven endeudados, pero en situaciones, de mejor manejo y de una cuantía de déficit bastante menor. Gran parte del ajuste se ha dado en términos de la deuda pública. La deuda pública, como vemos, ha venido bajando. Allí hay un transcurso desde mediados de los 90, hasta los años presentes. El nivel de la deuda pública ha bajado en dos sentidos es positivo. Uno, se ha reducido el monto de la deuda pública, y en segundo lugar se ha cambiado su composición. Esa deuda pública, la deuda del Estado, es proporcionalmente mayor una proporción mayor es de deuda interna y menos de deuda externa, lo que da una capacidad, de manejo y genera un menor nivel de dependencia frente a las coyunturas internacionales, o sea, mayor capacidad de manejo propio de esos niveles de deuda. Hemos logrado también, con muchas dificultades en América Latina, la mayor estabilidad financiera del sector financiero, donde es predominantemente ahora en estas épocas un sector privado, a costa de muchas veces del gasto público, también de la quiebra de muchas entidades financieras y de implantación bastante rigurosa, por lo menos en el caso colombiano, de regulaciones prudenciales de nivel internacional, que incluso, como hemos visto recientemente, países desarrollados no lo han podido hacer. Otra gran transformación que vivió América Latina en los últimos 20 años fue el conocido proceso de globalización, que en materia económica tiene por lo menos dos dimensiones importantes. Una, el hacer parte de una macroeconomía cada vez más global, de mercados cada vez también más globales. Hacer parte de las organizaciones, de las reglas y de los flujos de comercio internacional en forma más densa, y estar sujeto, a reglas que, aunque no son propiamente, normas que cumplir, sí son estándares internacionales del manejo de las políticas macroeconómicas. Esa transformación, en la búsqueda de una inserción internacional mucho más profunda, se manifiesta en un dinamismo exportador en las economías latinoamericanas en los últimos 20 años. El crecimiento de las exportaciones del conjunto de América Latina fue de 8,5 en la década de los años 90 y ha sido de 7,5, en esta primera década de este siglo. Tres anotaciones. Primero, como vemos, esa dinámica de crecimiento anual de las exportaciones latinoamericanas es mucho mayor que el crecimiento del producto, el crecimiento de la actividad económica anual. Es decir, hoy tenemos para tener un crecimiento económico de cierta magnitud, necesitamos estar involucrados en una dinámica de comercio internacional de mucho mayor ritmo. O, si lo quiere ver uno por el lado del vaso medio vacío, hoy no es suficiente con tener
un nivel de crecimiento del comercio, de las exportaciones de 7 o 8% para solo crecer a niveles del 4 o 5% como está creciendo hoy América Latina. Ahora, segundo punto, la segunda observación importante de esta información es que la forma como América Latina se ha insertado en estas corrientes de mercado y de comercio internacional no es homogénea. Entonces tenemos por lo menos y en forma sintética dos formas distintas de insertarse. La primera, digamos, la que ha sufrido, la que ha caracterizado los mercados de América Central y México, que son mucho más integrados y, si se quiere, dependientes y articulados con el mercado norteamericano. Y tenemos aquí, no tengo el señalador, pero digamos en esta parte inferior del gráfico, puedo con señalar nomás. Con esto. Estos, los países centroamericanos y México tuvieron una dinámica altísima en los años 90. Crecimiento de las exportaciones de 15% anual, fue su inserción, el famoso NAFTA de aquellos años, como digo, asociado esencialmente al mercado norteamericano, mientras que en los años 2000 ese crecimiento de las exportaciones ha sido bastante menor. Contrariamente a lo que sucede en Sudamérica, cuyo crecimiento, digamos, exportaciones, aquí tenemos América del Sur, fue de 5.2 anual durante los años 90, no estuvo mal, pero fue menor que el centroamericano y menor naturalmente que el promedio latinoamericano, y sí ha tenido un gran dinamismo en los años 2000, un crecimiento de las exportaciones de alrededor de 11,5% anual. Todos los fenómenos económicos en general tienen doble cara, tienen su lado positivo y su lado, no digamos negativo, pero por lo menos inquietante. Ese tipo de inserción internacional no ha sido necesariamente la más deseada. Cuando esperamos un tipo de inserción internacional más rica en exportaciones manufactureras, que jalonan más empleo, que incorporan más tecnología, más valor agregado, no ha sido esa definitivamente la forma de integración privilegiada de América Latina y en particular de Sudamérica. Nuestras exportaciones son esencialmente exportaciones, ya sea de recursos naturales, renovables o no renovables, y de algunas manufacturas asociadas a esos recursos naturales con poca incorporación de tecnología. Aquí está el promedio latinoamericano, las exportaciones, cuántos son recursos naturales, cuántas son manufacturas basadas en recursos naturales y cuántas son manufacturas de tecnología baja. Como vemos, la proporción de ese tipo de exportaciones en el caso colombiano es mayor que incluso que el promedio latinoamericano. Naturalmente hay países como México que por su inserción más manufacturera y más ligada al mercado norteamericano tiene y asociada con fenómenos como la maquila, tiene mayores componentes de tipo tecnológico. Este tipo de inserción naturalmente tiene problemas o tiene inquietudes porque no genera, son exportaciones que no generan empleo en forma, digamos, tan importante, tan generalizada como las manufacturas o los servicios. Y además nos están generando unos problemas de apreciación cambiaria, mucho ingreso de recursos, mucho ingreso de divisas, que tiene la bondad de librarnos de una de las barreras clásicas del desarrollo latinoamericano, que era la escasez de divisas, pero tiene la dificultad de apreciar mucho nuestras monedas y dificultar en exceso la competitividad exportadora y de generar además presión competitiva a actividades nacionales por importaciones supremamente baratas. El tercer, o digamos otro aspecto de esta globalización y de esta inserción era la atracción de inversiones precisamente para compensar algunos de los problemas que teníamos de escasez de divisas, y en eso América Latina ha ganado, y la inversión extranjera es creciente durante los últimos 20 años. Esto en sí es un aspecto supremamente positivo,
para decirlo en no, digamos, alrededor de eso también hay muchas inquietudes, si uno debe tener una política de inversión extranjera absolutamente abierta, o si debe tener una política de inversión extranjera regulada, en montos, en condiciones de reinversión, de repatriación de utilidades, de orientación de la inversión extranjera, en fin, pero digamos, por lo menos, mirando el vaso medio lleno aquí, la parte positiva de que América Latina está siendo hoy capaz de atraer la inversión, sobre todo son inversiones de alta, digamos, en principio con multiplicadores, digamos, en términos de productividad y alta tecnología. La globalización no ha sido solamente económica, no ha sido solo de comercio, muchas veces no lo hablamos así cuando, digamos, no lo pensamos íntegramente cuando miramos los temas económicos. La globalización también hace parte de otros procesos generales del mundo, el tema de derechos económicos, sociales e incluso civiles y políticos, los temas ambientales, incluso de normas y de institucionalidades universales como la Corte Penal Internacional y otras, que digamos, ha sido un propósito también de la humanidad, en este propósito de igualar derechos y condiciones de vida, también igualar regulaciones y condiciones propias del conjunto de la humanidad, pero que tropieza en determinados momentos con la realidad de que las decisiones sobre política social, sobre inversiones públicas, sobre orientación de los gobiernos, todos sabemos que es nacional. Allí no hay una gobernabilidad internacional, entonces tenemos una dinámica de gobierno en algunos temas económicos que eso es supranacional en muchos sentidos, con dinámicas y regulaciones sociales que son esencialmente nacionales. Entonces tenemos TLCs que gobiernan el comercio y algunas condiciones de propiedad intelectual, por ejemplo, pero que no permiten y no incorporan y no piensan integralmente temas como la migración o las coberturas de seguridad social. Entonces es uno de los grandes debates de cómo hemos ido avanzando en esta globalización, pero es una globalización segmentada y heterogénea en muchos temas. Otro de los puntos críticos que vivimos en los últimos años, en los últimos 20 años, fue unas importantes reformas al Estado, al perfil del Estado. Es un Estado que ya hoy es una organización que busca garantizar los derechos de la población y no tanto ser él mismo el prestador de los servicios. Entonces tenemos un Estado que subcontrata, un Estado que delega, un Estado que regula, concesiona a muchas actividades de los privados que antes hacía el mismo Estado. Y, digamos, en forma relativamente paradójica, tenemos una situación en la cual el gasto público, el tamaño del Estado medido por el gasto público, a pesar de las reformas, llamemos neoliberales o de mercado que se hicieron en los años 90, no disminuyó. El tamaño del Estado en América Latina ha venido creciendo, tampoco de manera exuberante, pero digamos en promedio es un Estado que estaba alrededor del 25% del PIB en sus gastos y hoy está más cerca del 30% que de ese 25%. Pero de esa transformación, digamos, además de ese monto, o de ese tamaño, o de esa tendencia, lo más importante desde la perspectiva de esta presentación es que la composición de ese gasto público sí sufre una transformación importante. Y mientras teníamos un gasto social que representaba alrededor del 40%, 40-45% del gasto público total, hoy ya el gasto social representa el 60% y como vemos ha sido una tendencia bastante consistente, una transformación estructural. En forma adicional, ese gasto es un gasto relativamente anticíclico. Mientras en los años 90, y vemos aquí, digamos, años que eran años de recuperación, digamos, los puntos exactos en cada año eran, digamos, relativamente volátiles, ya en los años 2000 ese gasto social es bastante estable. Es decir, hemos creado una institucionalidad alrededor del gasto público social que lo protege en gran medida de los vaivenes de la economía y de la coyuntura.
para quienes tuvimos responsabilidades públicas en los años 80, recordaremos, y les contamos a quienes no lo tuvieron, que teníamos unas luchas duras con las personas encargadas del cuidado de las finanzas, de las finanzas públicas. Y peleábamos por la tiza en la educación y por la gasa en los hospitales. Esa situación no la hemos tenido, por lo menos en Colombia, en los últimos años. Generamos una legislación y una institucionalidad que protege en gran medida el gasto público social de los vaivenes de la coyuntura. La legislación y la organización institucional alrededor de la descentralización, de los porcentajes transferidos, de la proporcionalidad de los montos per cápita por persona atendida en educación, en salud, etcétera, son mecanismos institucionales que se generaron como mecanismo de protección de este gasto social frente a los vaivenes económicos que vivimos, por ejemplo, en los años 80. Finalmente esto pasa. Eso. Ahora, ¿dónde ha aumentado ese gasto social? Que como vemos ha aumentado como proporción del gasto público que tiende a aumentar como proporción de la economía. ¿Qué pasó? Ese gasto social se ha incrementado esencialmente en este grupo de gastos que son los gastos en seguridad social y asistencia social. Puntos, digamos, de nuevo, de contraste, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Han aumentado los gastos en asistencia social que protege esencialmente el consumo de los pobres, los programas de transferencias condicionadas, sobre los cuales haré una alusión a continuación, y los gastos en los sistemas pensionales, el vaso medio vacío. Sistemas pensionales que no protegen sino a muy pocos, creo que casi todos los que estamos aquí de alguna manera estamos protegidos por ese sistema, pero muchas otras personas, más del 50% de la población, por lo menos en Colombia, prácticamente 70% de la población no está protegida por esos sistemas de seguridad social, digamos, sistemas de pensiones. Sin embargo, es en ese grupo de gastos donde más se incrementa el gasto público. Efectos redistributivos y efectos concentradores hay en ese gasto social. El gasto en educación ha aumentado, lo que es un signo bastante positivo, y el gasto en salud también ha aumentado menos, pero ha aumentado en forma más consistente y es de prever que en los próximos años ese aumento siga consolidándose, dado la consolidación de los sistemas de salud y los procesos de envejecimiento o, digamos, de prolongación de la vida de las personas. Y este gráfico que veíamos también ayer en la presentación de Juan Pablo, lo traigo aquí para decir un tema que pareciera importante y debe estar en la conciencia de todos, si es que se logró muy bueno y si no, para que se siga logrando. Digamos, si está logrado como institucionalidad o si no, para seguirlo logrando. Aquí tenemos la pobreza que ha venido reduciéndose, pero la observación que quería hacer es, tenemos la pobreza aquí, los niveles de pobreza latinoamericanos del 2008, 2009, 10 y 11. En 2008, 2009, recordamos la crisis que vivimos en aquellos años, a nivel además pues global y latinoamericano por supuesto, y colombiano también. Sin embargo, los niveles de pobreza no aumentaron en esos años. Quiere decir que desarrollamos capacidades anticíclicas para responder en forma relativamente satisfactoria frente a las situaciones coyunturales del mercado. Hubo una capacidad de respuesta del gasto público e incluso de algunos otros mecanismos para atenuar los niveles de pobreza. Y de hecho no aumentaron para esos años. Ahora, esta barrita aquí azul nos muestra los niveles de indigencia. O sea, cuántas personas están en incapacidad de costear la canasta alimenticia básica si dedicaran incluso todos sus ingresos solo a comprar alimentos. Y vemos que ahí, aquí no se nota mucho, pero que ahí sí, incluso hubo un pequeño aumento, 12.8, 13.1.
y luego aquí volvería, según las estimaciones iniciales en el año pasado, a volver a subir un poco la indigencia. Quiere decir que sí hay un tema, todavía permanece alrededor del precio de los alimentos por diferentes razones, unas de inflación, otras de competencia entre la producción agropecuaria para propósitos alimentarios o para propósitos energéticos, el crecimiento de la demanda de materias primas por parte de las economías orientales, en fin, digamos, todavía un problema que afecta incluso a la población más pobre entre los pobres, pero en general encontrar que ha habido, por lo menos en los años recientes, una capacidad de respuesta de las políticas públicas frente a coyunturas económicas adversas. Con esos elementos, nuestro crecimiento económico, sin embargo, no ha sido el deseable, el esperable. Y tenemos aquí tres grupos de países. El verde es el promedio mundial, el rojo es Latinoamérica y el azul, digamos, es el conjunto de los países en desarrollo, Latinoamérica más esencialmente los países de África y de Asia, exceptuando Japón. Como vemos, nuestra caída de la crisis de los años 80, aquí tenemos un promedio de los años 60, miren cómo íbamos de bien, los gloriosos años 70, la crisis de la deuda, ¿no? La crisis de los años 80, profunda, una recuperación ya en los años 2000, perdón, en los años 90 y los años 2000 que ha sido, digamos, relativamente estable y mejor. Pero sin embargo, ese crecimiento económico no es nada comparable con el resto de países en desarrollo. Y nuestro Producto Interno, nuestro Producto per cápita, pues nuestra producción de riqueza anual, pues es inferior a los otros promedios considerados. Entonces, vamos bien, pero no tan bien. Hemos logrado una estabilidad que es muy provechosa desde el punto de vista productivo y social, pero todavía no estamos en unos niveles que nos permitan superar definitivamente o lograr las aspiraciones que tenemos. Y decía que es importante mencionarlo, porque la estabilidad es un logro muy importante para propósitos de desarrollo, porque para quienes aquí sean empresarios o tengamos una visión, los que no somos empresarios, sobre las empresas, sabemos que una perspectiva de estabilidad favorece todos los procesos de planificación e inversión de las empresas. Ante una expectativa de volatilidad, las decisiones empresariales de inversión y de proyección y de estabilidad del empleo, que es uno de los temas que más nos interesa, pues no es posible. Y desde el punto de vista social, también los estudios lo que nos muestran es que los pobres y las poblaciones vulnerables pierden muy rápido en las crisis y se demoran mucho tiempo para recuperar lo perdido. O sea, hay una asimetría en el tiempo entre pérdidas y logros, que se observa en la siguiente gráfica. Aquí tenemos los años 80, de aquí tenemos los años 80 hasta el año 2000. Esto era nuestro PIB per cápita, una recuperación que no alcanzaba, digamos, nos demoramos casi 25 años para volver a los niveles de pobreza que habíamos tenido 25 años antes, mientras la recuperación económica tardaba relativamente poco, alrededor de 14 años, no se ve aquí exactamente en esa proporción porque no es anual aquí al comienzo, pero digamos la recuperación económica era mucho más rápida que la recuperación social. Aquí, a partir de estos años 2003, aquí sí está anualizado, vemos una tendencia bastante favorable, un PIB que crece y una pobreza que tiende a disminuir en forma constante. Entonces, digamos, hasta aquí quería presentar lo que pueden ser, digamos, lo que me parece, algunos elementos importantes del contexto económico que vivió la región, de las búsquedas y logros en materia de estabilidad y crecimiento y algunos temas institucionales. América Latina sigue teniendo unos problemas estructurales importantes. Que debemos reconocer, porque si no los reconocemos no tenemos forma de enfrentarlos, y debemos reconocer como una limitante, por supuesto, pero más que ello como un tema para ser transformado. Y el primer punto que resalta la CEPAL en sus trabajos es el problema de una altísima heterogeneidad en América Latina.
Heterogeneidad que se expresa de múltiples formas. Las brechas rurales y urbanas, las brechas entre asalariados y trabajadores independientes, las brechas territoriales, las brechas incluso en las zonas de las ciudades, las brechas entre los protegidos socialmente y los desprotegidos, las brechas entre los pobres y los no pobres, las brechas entre, digamos, los ingresos de los ricos y de los pobres. En fin, brechas en múltiples sentidos que se integran unas con otras. De heterogeneidades, de población incluida y de población excluida. Eso como un enorme, digamos, centro de nuestra problemática estructural latinoamericana. Naturalmente, la peor de todas esas exclusiones y heterogeneidades es vivir en la pobreza. La pobreza es la expresión de múltiples dinámicas. En general no se es pobre por una sola razón o en una sola forma, se es pobre por múltiples razones y de muchas formas. Y en ese campo hay, digamos, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El vaso medio lleno es que mientras la pobreza creció en los años 80 de la crisis que hemos visto, se trató de recuperar en los años 90 de transformaciones, en fin, definitivamente se ha consolidado, o por el momento tenemos consolidada, digamos, una ruta de disminución de esa pobreza que hoy nos lleva a niveles de 32%, digamos, una tercera parte de la población latinoamericana vive en condiciones de pobreza. 2 puntos. Aquí, esta medición nos expresa la pobreza en términos del valor económico, de la capacidad adquisitiva de los ingresos de los hogares. No nos está midiendo otras dimensiones de la pobreza. Y segundo, que la tercera parte, a estas alturas de la historia, la tercera parte de la población todavía vive en condiciones indignas y de falta de acceso a consumos que consideramos básicos, fundamentales, esenciales, pues es un reto absolutamente mayor. Otra forma de medir la pobreza es lo que en la jerga colombiana, bueno, y latinoamericana también en años anteriores llamábamos el índice de necesidades básicas insatisfechas, que no medía ingresos, sino que medía algunas condiciones de vida material, llamémoslo así, y de servicios sociales, las condiciones de la vivienda, el acceso a servicios públicos, la asistencia a la escolar y la composición, digamos, demográfica de los hogares. Hoy, 30 años después, por supuesto, hemos ganado en concepciones y en medidas y tratamos de medir otros elementos que no voy a profundizar, no hay la posibilidad en el tiempo, pero sí, y que se ha llamado la pobreza multidimensional. Esa es la forma de ese índice que mide otros elementos alrededor de también el acceso al empleo y a otros tipos de servicios sociales, temas de mortalidad y de salud, etcétera. Aquí no tenemos Colombia, pero inicialmente lo que vemos es que ese tipo de medición y evaluación de la pobreza muestra que en ese sentido también ha habido disminuciones en todo el conjunto de países de América Latina y que si pusiéramos a Colombia en esta gráfica estaría por acá, en un nivel intermedio, alrededor de bastante similar, digamos, a Brasil. El siguiente gráfico también nos lo mostraron ayer y nos muestra el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El vaso medio vacío porque, el vaso medio vacío porque un índice de Gini que nos mide la desigualdad mayor al 40% es prácticamente inaceptable y mayor del 50% es vergonzoso, ¿no? Y prácticamente todos los países, con excepción quizás de Uruguay, de Costa Rica, un poco de Venezuela, tenemos unos índices de pobreza, de desigualdad supremamente altos. Ahora, el vaso medio lleno es que ese tipo de desigualdad ha venido mejorando en los últimos 10 años, casi que por primera vez en los últimos 50 años de historia económica latinoamericana. Entonces, 2 temas grandes estructurales de América Latina, en lo cual Colombia tiene situaciones todavía más graves que el promedio de América Latina, son la heterogeneidad en materia de la heterogeneidad y la exclusión
que producen la alta pobreza y la alta desigualdad. Gran parte de la desigualdad se debe a la incapacidad redistributiva del gasto público, una de cuyas principales finalidades es precisamente la distribución del ingreso entre los habitantes. América Latina, digamos, capta por impuestos el 18% de su producto anualmente, en promedio, mientras que los países desarrollados captan en tributos diferentes alrededor entre el 30 y el 40%. Entonces, nuestra capacidad distributiva del gasto público tiene que ver en la forma como gastamos esos ingresos, pero también en la cantidad que somos capaces de captar. Entonces, tenemos una economía que es más pequeña que la de los países desarrollados, recibimos menos, y luego lo que le sacamos a esa economía para efectos distributivos y de protección es todavía menos. Entonces, tenemos un rezago social, estructural, para, digamos, alcanzar niveles de desarrollo altos. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Si necesitamos más impuestos para lograr más desarrollo o necesitamos más desarrollo para captar más impuestos, pregunta sin solución evidente, fácil, directa, pero ahí, digamos, está gran parte del nudo de las políticas públicas. Lograr mayor crecimiento para captar mayores ingresos que nos permitan ejercer un mejor gasto público y más distribución, grave. O segundo, tener más impuestos para lograr más crecimiento. Tercero, digo grave, perdón, me dicen que quedan 5 y no estoy a 5 de terminar, voy a ver cómo lo hago en el transcurso de... Tercer grave problema estructural, un mercado de trabajo que no logra incorporar a la población laboral. Altísimos niveles de informalidad, un promedio latinoamericano de por lo menos 30%, dentro de los cuales el caso colombiano es más aberrante, para decirlo así, informalidad medido como los trabajadores independientes no calificados, incluso una definición de informalidad no muy amplia, sino más bien estricta. En el caso colombiano, como vemos, tenemos las mayores tasas de informalidad de América Latina, asociado al hecho de que hemos avanzado, pero todavía la protección social depende esencialmente de la vinculación laboral de las personas. Avances significativos hemos tenido alrededor de los temas del régimen subsidiado de salud, que asegura una protección independientemente de esa vinculación laboral. No voy a profundizar, pero siempre lo traigo en mis exposiciones porque creo que es uno de los puntos centrales del desarrollo. La educación no es todo, pero sin educación poco tendremos como propuesta de desarrollo. Y lo que nos muestra esto es, digamos, algo evidente, es la relación entre salarios y niveles educativos. Pero, entonces, naturalmente, entre más educados, universitaria completa, tenemos mayores ingresos. Pero punto crítico que quiero resaltar es que básicamente hoy en América Latina, la persona que no haya concluido mínimamente 11 años de educación, el bachillerato, o 12 o 13, incluyendo la educación preescolar, tiene prácticamente asegurada su condición de pobreza para el resto de su vida. Entonces, si no tenemos mínimo esos 12 o 13 años, y más en una población, digamos, como la que vivimos aquí en el Valle de Aburrá, persona que no termine una educación básica completa y ojalá de buena calidad y que además tenga asegurada su condición de pobreza. Esa es una condición necesaria para superar condiciones de pobreza. Y el otro punto, digamos que quienes nos dedicamos más a los temas sociales muchas veces poca atención le ponemos, y hoy es cada vez más importante, es el tema de la infraestructura. Creo que Colombia, por ejemplo, es un caso particular en el cual hicimos una transformación importante del gasto público durante todos los años 90 y 2000, y para decirlo francamente, creo que a costa de la infraestructura. Ganamos mucho en la parte social, pero dejamos rezagada la infraestructura.
Bueno, fue una decisión social, creo que bienvenida, pero llegó el momento ahora de compensar gran parte de nuestras deficiencias competitivas generadas por falta de infraestructura y de progresos tecnológicos. En el mundo tenemos ahora varias novedades en el frente. Lo primero que quiero resaltar es, bueno, otra vez la historia del crecimiento, no nos vamos a detener, pero resaltar estos dos puntos. Vivimos hoy, en términos generales, un dinamismo relativamente alto, no tan alto como el de los años 70, pero llevamos un periodo prolongado de buenos crecimientos económicos que nos han alejado, por lo menos, de estas grandes crisis. Tuvimos esta del 2009, que duró poco, y sobre todo de estos grandes problemas de inestabilidad y volatilidad que tuvimos en los años 90. Tenemos unos actores nuevos en la economía y en la política mundial: China y la India, de pronto Rusia y Brasil. Bueno, aquí están cómo ha ido creciendo la participación de China, esta línea mostaza en exportaciones y exportaciones de América Latina. No podemos ir al detalle. Lo que sigue me parece absolutamente relevante para temas de política pública y en el escenario en el que estamos. Los economistas, hay unos que apostamos a decir qué va a pasar en el futuro, para podernos equivocar y luego explicar por qué nos equivocamos, pero una de las pocas cosas que sabemos con alto nivel de certeza es el comportamiento demográfico. Y lo que tenemos en América Latina, aquí tenemos del 75 al 2050, es que ha ido creciendo la proporción de personas en edad de trabajar. Dentro del conjunto de la población es cada vez más importante ese grupo de personas que está, digamos, entre los 15, aquí está entre los 15 y 60 años. Ese punto máximo está por acá alrededor del año 2015-2020, o sea, ahí estamos llegando. Si aumenta esa proporción de personas es porque está disminuyendo la proporción de personas que no están en edad de trabajar, los niños y los viejos. Pero ahí hay una gran transformación, es los niños, los menores de 15 años, vienen disminuyendo aceleradamente. Y los mayores de 60 años vienen creciendo no tan aceleradamente, pero van creciendo en forma sostenida, y la apuesta también es que crezcamos. Ese punto de inflexión está por acá al año 2035, donde en promedio los mayores van a ser incluso proporcionalmente mayores que la población infantil. En Cuba eso ya pasó, en Chile está pasando o va a pasar aquí al año 2020, y Colombia debe estar más o menos aquí en los promedios latinoamericanos. Eso tiene enormes implicaciones desde el punto de vista de la protección social, del perfil del gasto público, de qué programas necesitamos atender. Con todo, es más fácil cuidar niños que cuidar viejitos. Es más fácil y más barato. Y por otro lado, digamos, desde el punto de vista del perfil de las políticas sociales tiene esa implicación, pero por otro lado es el momento en el cual tenemos más personas activas trabajando. Es el momento en el cual, si no hemos invertido y no estamos invirtiendo en el capital humano y en la productividad de esas personas, lo que tenemos asegurado es que en el año 2040 tendremos una cantidad de viejitos pobres, sin ahorros y sin haber acumulado, y con una alta dependencia y mucho menos personas que irán comenzando a descender para sostener a esas personas mayores. Entonces, si no invertimos ya en educación y en productividad, nuestro futuro en 20 años está, digamos, a decirlo así, está cantado. Me salto de esta parte para decir otro tema, el último tema estructural que tenemos que enfrentar: el medio ambiente. Cada vez está más en la conciencia de todos, ciudadanos, estados, organizaciones, etcétera, la necesidad de tener una nueva relación con el medio ambiente, y no necesito profundizarlo, y no tengo tiempo tampoco, frente a hechos como los que vivimos en Colombia en los últimos 2 años, producto de unos cambios climáticos fuera de nuestro gobierno, de nuestra, digamos, posibilidad de administración, pero otros que sí hubiéramos podido manejar, como la prevención, la deforestación, etcétera. Entro en la parte final, 5 minuticos, por favor.
y saltándome algunas diferencias entre países y lo que he llamado estampas colombianas. Creo que así es el título de una reciente película. Bueno, voy a decir pocas cosas, pero trataré de que sean esenciales. Colombia tiene un sistema de protección social que es intermedio, digamos, entre la escala latinoamericana, conjuntamente con México y Venezuela. Los países que tienen una mejor capacidad de protección social son Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay. Colombia está en un nivel intermedio, se expresa en múltiples indicadores, aquí he seleccionado algunos: gasto público, cobertura en seguridad social, tasas de escolarización, pero para decir que en nuestro esfuerzo de protección social, en el cual hemos avanzado mucho en los últimos 20 años, todavía estamos en un nivel intermedio latinoamericano. Uno de nuestros... ¿Salte mucho? ¿No? Cuando nos proponemos algo, podemos ser capaces. Las necesidades básicas insatisfechas con las que medíamos la pobreza en los años 70 nos mostraban un nivel de pobreza en el año 73 de 70% en Colombia. Ya para el año 2005 estaba en 25%, todavía muy alta, pero fuimos capaces de reducir 50%, en 50 puntos, en la mitad de la población colombiana, esos niveles de pobreza. Podemos mejorar. Esta es una pobreza que está mucho más en relación con la capacidad de administración de las políticas públicas. Yo puedo, para decirlo en forma de caricatura, puedo jalar la cuerdita y decir: invierto más en educación, o invierto más en vivienda, o invierto más en servicios públicos. Es más difícil que el gobierno pueda jalar la cuerdita y decir más empleo y más ingresos y más productividad. Necesitan unas políticas mucho más amplias y dependientes de otras medidas. Pero para decir que podemos hacer muchas cosas si nos lo proponemos. Una de nuestras grandes diferencias con América Latina, o exagerada diferencia, es nuestra brecha rural-urbana. Solamente veamos estos dos datos. En las 13 áreas metropolitanas la pobreza por ingresos es de 23%, en el resto, lo que es la zona rural, según como la clasifica el DANE, es del 50%, el doble, por lo menos el doble, digamos. Y la pobreza extrema, la indigencia en la brecha, hoy ya en las 13 áreas metropolitanas es del 5%. Ya, digamos, los problemas de miseria en las áreas metropolitanas son bastante reducidos y focalizados, medida por ingresos naturalmente. Pero en las zonas rurales es del 25%, 5 veces más. No me puedo extender, pero creo que la idea allí está clara. Tenemos unos problemas más serios que el conjunto de América Latina en temas laborales. Tuvimos una gran transformación, casi que en silencio, diría, o no muy clara como la vimos en los años 90. Incluso en las épocas de crecimiento, que aquí no están, antes del año 95, teníamos un crecimiento económico con aumento del desempleo. Una enorme transformación en el mercado de trabajo que llegó hasta niveles de 20%, recordemos, alrededor del año 2000. Bueno, y aquí tenemos una senda positiva de reducción del desempleo que parece haber llegado, digamos, a un nuevo nivel de desempleo estructural alrededor de 10% en Colombia, muy asociado con que somos el país de más alta participación laboral en América Latina. Miren nuestra participación laboral. De la población en edad de trabajar, 67% de los colombianos participan en el mercado laboral, mientras que Chile, por ejemplo, es menos del 60%, y México y Brasil, países grandes de economías de referencia para Colombia, son de menos del 60%. Esto tiene una doble lectura. De nuevo, el contraste, medio lleno, medio vacío. Tenemos una población trabajadora, comprometida, ¿no? Tenemos el problema que tenemos unos hogares muy pobres que tienen que salir a buscar cada vez más trabajo para asegurar sus ingresos, muchas veces sacrificando o el cuidado que se requiere en los hogares, o muchas veces sacrificando la capacidad de acumular capital humano. La distribución, y para qué lo comento, estamos con Brasil, ya lo habíamos visto por allá, una de las tasas de desigualdad más altas. Colombia hizo una enorme transformación en sus ingresos tributarios. Pasamos en el año 2000 de menos del 10% de nuestro PIB, y en el año 90 éramos como el 7% de nuestro PIB. Pasamos hoy a recaudar en impuestos 14%. Pero como vemos, estamos incluso un poco más abajo del promedio latinoamericano y muy lejos de lo que pueden ser los países desarrollados. Somos un país lleno de complejidades porque vivimos a medio camino, estamos a medio camino de todo. Tenemos grandes retos del desarrollo moderno,
las tecnologías de información y comunicación, la inserción internacional, la infraestructura competitiva, los TLCs, y tenemos unos reductos de pobreza y desigualdad enormes. Termino con unas notas, permítame, sobre Antioquia y la región y el desarrollo regional. ¿Qué era esto? Muy interesante, porque es lo que me da la entrada a este tema. Colombia, entre las particularidades que tiene, es que es una economía relativamente desconcentrada en términos geográficos y espaciales, en contraste con el resto de América Latina. Compartimos algo de esas características con Brasil y con México, pero economías distintas a las de Chile, Argentina y Perú. Eso nos da unas fortalezas y unas debilidades, por supuesto. La concentración de nuestras inversiones públicas tienen que ir más desagregadas territorialmente, pero también nos da posibilidades de un desarrollo del mercado interno mucho más complejo y de compensaciones en el desarrollo y democracia entre las distintas regiones, y si no, que lo digan en Antioquia. En nuestro análisis de competitividad territorial, que ha hecho CEPAL, la Oficina de Colombia, nos muestra dos regiones líderes, la región de Bogotá y Cundinamarca y todo el departamento de Antioquia. Son regiones líderes comparadas con el resto, pero, digamos, quería mostrar esto para decir algo que es muy importante: mantener, consolidar e incluso mejorar. Solamente se puede ser líder cuando, esto está en el nivel 0 aquí, la desviación estándar quiere decir cuando las dimensiones de la competitividad, por lo menos de las que estamos analizando, no les voy a contar cuáles son porque no tengo tiempo, son, digamos, uno es líder en todas esas dimensiones. En general, no se puede ser líder en competitividad si tengo buena infraestructura y poco capital humano, o viceversa, o cuando tengo buen capital humano y una mala institucionalidad pública. Cuando quiero ser líder y quiero mantenerme como líder y profundizar esa condición, tengo que ser bueno en todo. Y en términos relativos, comparativamente con el país, Antioquia es líder en economía, en infraestructura, en capital humano, en ciencia y tecnología, en finanzas públicas. En estos dos temas ha ganado en los últimos años un mejoramiento en ciencia y tecnología y finanzas y gestión pública, y tenemos un grave problema con temas de medio ambiente, que de pronto no son un problema para el corto plazo, para decirlo así, fuera de tener que lidiar con los desastres, en fin, pero es un problema vital para la vida de las próximas generaciones y, por supuesto, para eso también trabajamos. Y termino diciendo, bueno, ayer ya, de todas maneras, las exposiciones de ayer me exoneran de hacer mucha profundidad en algunos de estos temas, pero hoy es claro que para el desarrollo regional hay que hacer un gran énfasis en la consolidación de lo que llamamos el tejido productivo, las cadenas productivas, fomentar esas agrupaciones y esas aglomeraciones en relación con firmas, procesos y mercados, que exige en nuestro escenario de poco empleo, de informalidad, exige un gran énfasis en el trabajo con pequeñas empresas e incluso microempresas. Un reto del desarrollo regional es lidiar en hacer un balance difícil, pero ahí está la gracia, digamos, entre la igualdad y la diferencia. Como región, como Antioquia, como Valle de la Aburrá y alrededores, quiero ser igual igual al mundo desarrollado, igual al mundo próximo, igual a Bogotá, no sé, digamos, ¿en qué quiero ser igual? Porque necesito tener unas condiciones de infraestructura competitivas, estabilidad presupuestal, capacidad de inversión, etcétera, tener altos niveles en lo que me propongo ser igual a los demás en el universo, y debo ser también diferente, en qué me caracterizo y en qué hago esa diferencia porque en el mundo es importante ser igual, pero es importante también ser reconocido por lo que me caracteriza. Entonces, hay esa lucha permanente, o esa, digamos, en el sentido positivo, consolidar aquellos elementos en los cuales aspiro para ser igual a los demás y consolidar aquellos elementos en los cuales creo que tengo una identidad y una diferencia con el resto. En estos procesos de desarrollo es importante la innovación, no solamente copiar, sino poder generar nuevas capacidades distintas, y en este caso, digamos, diferentes, y tener políticas públicas que me permitan que eso florezca, pero también que se pueda difundir y arrastrar, digamos, y atraer hacia esas innovaciones otro tipo de capacidades. Nada es posible sin esas, o nada es posible, no, es muy importante esas alianzas
esas alianzas público-privadas, pero alrededor de eso quiero decir que esas alianzas deben tener un propósito fundamental, que es la construcción de bienes públicos, la construcción de elementos, llámese infraestructura, llámese capital social, llámese mecanismos institucionales que sean apropiables por el conjunto de la comunidad. No deben ser alianzas para el beneficio de unos, por legítimas que sean, sino que el fruto y el mejor aprovechamiento de esas alianzas es cuando uno construye con ellas un capital, un activo social que es de aprovechamiento público y no solo particular. Por eso la mejor inversión que puede hacer el gobierno, por ejemplo, no es exonerar de impuestos a la empresa o al sector A, B o C, sino contribuir con la construcción de un activo, una carretera, una investigación, una capacidad de innovación tecnológica que sea apropiable por la comunidad interesada y no solamente por una empresa o unos propietarios individuales. Jugamos hoy como en cierta forma, como en un ajedrez, como en un juego de partidas simultáneas. Tengo que hacer apuestas por el corto plazo y por el largo plazo. Tengo que hacer apuestas entre lo público y en conjunto públicas y privadas, locales y universales, económicas y sociales. Y la gracia, digamos, el éxito de esas apuestas es que puedan estar ligadas unas con otras, que generen sinergia, porque digamos, apuestas e iniciativas aisladas no logran generar ese desarrollo que es la transformación de todas esas relaciones. Muchas gracias. Para crecer y superar la pobreza en los próximos 10 años. Fórmula mágica. Bueno, cosas que no alcancé a decir. Debe invertir más. Vamos, para decirlo para los economistas, debe invertir más. Nuestros niveles de inversión son bajos. Entonces, si no hacemos un esfuerzo en invertir, nuestra capacidad de reproducir hacia el futuro es poco. Entonces, para crecer, además de lo que he dicho, innovar, ¿no? Invertir más. Y para eliminar la pobreza, bueno, son muchos elementos. La parte más crítica de la pobreza es el mercado de trabajo. Si no tenemos transformaciones productivas y sociales que nos permitan un mejor aprovechamiento en el mercado de trabajo y mejorar los sistemas de gasto público y coberturas del gasto público, naturalmente fundamentado en el recaudo de impuestos y digamos, hay un tema, digamos, si yo le cobro más impuestos a los que ya están pagando o le cobro impuestos a los que no están pagando, o verlo de otra forma, cómo generar en la población mayor desarrollo que permita que nuevas personas estén ahora en capacidad de pagar tributos para generar mejores compensaciones. Muy bien. Titulares, no más. Ok. Debido a que la población en edad de no trabajar va en aumento, ¿cómo lograr que la población trabajadora informal se vincule formalmente y entre al régimen pensional? Esto para equilibrar la balanza entre aportantes y pensionados. Tema muy complejo, tema muy difícil porque en Colombia, por distintos motivos culturales, institucionales, en fin, lo que hemos creado es un régimen segmentado. Unos que entran y otros que no entran. Entonces, a veces uno dice, bueno, creemos, digamos, niveles intermedios, para decirlo en forma de caricatura, gente que medio esté, que por lo menos esté en camino hacia la total proyección. Entonces, crear digamos, regímenes flexibles, condiciones flexibles, donde si yo estoy en una microempresa con cierta estabilidad, pueda tener accesos a ciertos componentes de la protección social y no quede excluido. No quede excluido de la protección social o por cumplir todas las normas de la protección social no quede excluido de la competencia. Pero entonces eso también se nos ha prestado para enormes problemas de corrupción, ¿no? Pero ahí está, digamos, el gran debate. Si necesitamos seguir manteniendo una seguridad social, unos mecanismos de protección que sean totalmente segmentados o unos mecanismos, llamémoslos, de transición entre los totalmente protegidos y los no protegidos. Eso aplica tanto para seguridad, para pensiones, como para salud, e incluso para cajas de compensación, etcétera.